Bueno, vamos a empezar a hablar de periodismo, pero creo que no podemos empezar a hablar de periodismo sin lo que pasó esta semana, que son 3 periodistas asesinados en menos de 24 horas, ¿no? Creo que esa sería de entrada una de las cosas que yo pondría como la situación del periodismo actual. Además, un diario de Chihuahua fue atacado con bombas Molotov, un conductor de Ciudad Juárez fue interceptado y amenazado en Chihuahua. Y bueno, esa es la situación del periodismo actual. Los recuentos que se están haciendo hablan en este momento de entre 11 y 15 periodistas asesinados en lo que va del presente gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido incapaz hasta este momento de frenar la violencia contra los periodistas. Esta incapacidad se combina, y aquí voy a ser crítico del actual gobierno, con el tiempo que dedica el propio presidente de la República a pelear con los medios de comunicación. Es incompatible que tengamos un presidente que se dedica más tiempo a pelear con los periodistas, a pelear con los medios de comunicación, que a hablar, por ejemplo, de lo que se puede hacer para simplemente garantizar la seguridad de quienes ejercen este oficio o esta profesión, ¿no? Y bueno, una de las cosas que no está funcionando y ha sido cada vez más evidente es el mecanismo de protección. El mecanismo de protección es un organismo que fue creado supuestamente para proteger a los periodistas que viven bajo amenazas o que han sido víctimas de atentados o que se enfrentan a acoso judicial, ¿no? Y este mecanismo pues ha sido totalmente inútil, no de este gobierno, sino desde el que se creó, un mecanismo que no puede brindar protección física porque, por ejemplo, antes correspondía a la Policía Federal y con el traslado de los federales a la Guardia Nacional y la desaparición de la Policía Federal, ya no queda claro quién va a asumir esa función. La Fiscalía General de la República, que tiene una policía de investigación, antes policía judicial, no tiene tampoco elementos suficientes para brindar esta protección, pero tampoco hay, por ejemplo, recursos para asistir a los periodistas desplazados. Un recuento ahí me están contando apenas, es al menos 30 periodistas que han tenido que abandonar sus lugares de origen, sus ciudades, sus estados, para irse a vivir o a esconder en otras entidades del país, ¿no? Algunos de ellos en la Ciudad de México, y que tampoco ha funcionado. Pero bueno, eso pasó en el sexenio pasado, que uno de los periodistas que se refugió en la Ciudad de México, que es Rubén Espinosa, fue asesinado aquí después de estar huyendo de Veracruz, del gobernador en ese momento, Javier Duarte, y del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez. Lo que está quedando claro es que este gobierno todavía no tiene una política pública que pueda garantizar el libre ejercicio del periodismo en nuestro país, independientemente de que las cifras estén entre estas 11 y 15 que se están manejando de periodistas asesinados en el actual sexenio, pues es una cifra muy alta que sí demuestra la incapacidad del actual gobierno para manejar este tema. Sé que hay una polémica muy fuerte en este momento por también las conferencias matutinas del presidente, en las cuales ha hecho mucha referencia a los medios que según él han sido conservadores o no fueron críticos de gobiernos anteriores. Yo lo que diría es que el presidente pues cae en un maniqueísmo que resulta peligroso, ¿no? Yo puedo entender que no sea afín al periódico Reforma, pero si hay un periódico que fue crítico del gobierno anterior, fue el periódico Reforma, ¿no? Entiendo también muchas de las críticas que se están haciendo, por ejemplo, a los medios gubernamentales, a los medios públicos, porque los han dirigido antes como medios de Estado, y en este sexenio, aunque parece haber una apuesta diferente, todavía no hay un cambio en ese sentido. La parte más criticada es Notimex,
que ha tenido varios deslices, pero también sí se nos olvida, por ejemplo, hablar de la censura que había en Notimex anteriormente. Y esa censura era, por ejemplo, contada por los propios periodistas de Notimex, no cubrir las marchas de cada 26 de septiembre, que eran las marchas para demandar justamente la aparición de los estudiantes normalistas. Lo que se haya hecho en el pasado no justifica los errores del sexenio actual, pero bueno, tampoco es un contexto que se pueda olvidar. Y bueno, le dejo primero la palabra aquí a Humberto. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo coincido absolutamente en la indignación de Omar por la situación que vivimos los periodistas en México, sobre todo los periodistas que están fuera de la Ciudad de México, sometidos a la presión de las mafias de todo tipo y sobre todo de los gobiernos locales, porque el asunto no es solo de los grupos de delincuentes conocidos como tales, sino también de los delincuentes que ocupan cargos públicos, muchos de ellos gobernadores, jefes de policía y gente así. Y me parece que es doblemente grave el asunto, porque el periodismo vive actualmente una crisis que se inició más o menos con el siglo, con el milenio que estamos viviendo, porque por la irrupción de las formas, de las expresiones que tiene Digo que esa crisis se inició más o menos en el año 2000 por la irrupción de las redes sociales, del periodismo por internet, de los teléfonos celulares que captan prácticamente todo, que son ya más que una computadora, y hay un descenso sostenido del tiraje de periódicos en el mundo, de periódicos impresos sobre papel. Lo que compensa esa caída en el tiraje es creo que todavía no acaban acá los compañeros. Lo que compensa ese tiraje es que los periódicos gratuitos siguen apareciendo y siguen tirando cada vez más ejemplares. La gente, como no tiene que gastar en un periódico, pues toma esos periódicos gratuitos que son por lo general malísimos, pero malísimos, no informan realmente. Pero no se enoje. Decía yo pues que hay una caída sostenida del tiraje de los periódicos impresos. Solamente en el último año, entre 2017 y 2018, en Estados Unidos cayó la circulación de periódicos impresos a los niveles de 1940. O sea que la caída es verdaderamente grave. De 2017 a 2018 también en Estados Unidos cayó 8% la lectura de impresos, porque esta caída viene ya de varios años atrás, y ahora, por ejemplo, el New York Times tiene, hasta donde entiendo, más lectores de su versión en internet que de la versión impresa, y la versión en internet ya se paga. Tienen alrededor de 1 millón por lo menos de suscriptores. Si los periódicos impresos están en crisis, no les va mejor a los medios electrónicos. La empresa Televisa está sufriendo pérdidas año con año, y cuando no las sufre es porque vendió algo y le cayó dinero. Ya saben ustedes que vendió la XCW, que era pues la estación insignia de la radio mexicana. Ha vendido otras empresas del conglomerado Televisa, y eso le ha permitido hasta ahora mantenerse con vida, pero al paso que van yo creo que no le quedan muchos años de cabal salud. ¿Por qué? Porque la gente ve cada vez menos televisión. La audiencia de los noticieros de la noche, que era la más alta, ha caído 14%. Entonces el asunto se vuelve crítico. Televisa, por ejemplo, ha despedido a una gran parte de los actores y actrices o de las figuras que estaban ahí pagados mensualmente, trabajaran o no trabajaran. A ver a qué horas tiembla.
Bueno, hay pues una crisis en toda forma, no sé si están enterados, pero en la radio también hay una crisis tremenda. La empresa más importante de la radio en México, que es el Grupo Radio Centro, tiene fuera del aire varias de sus emisoras, entre otras Radio Red, que era la de más alto rating. Y yo espero que las cosas se compongan, porque de ahí como, pero vamos a ver cómo nos va. Pero el hecho pues es que hay una crisis en los medios tradicionales, una crisis profunda, sostenida, ya larga, ya va para 20 años, y no parece que vaya a enderezarse el asunto, porque por ejemplo en Estados Unidos el 46% de la publicidad se lo llevan ya las publicaciones de internet. Esto es una cosa enorme si lo comparan con lo que recibe actualmente reciben los periódicos impresos. Un problema que tiene, ¿no le puedes quitar el eco? A ver, sí, ya. Vas a ver, me estás saboteando. Ahora, un problema que hay con los medios de internet es que por lo general son empresas muy pequeñitas, y en el caso de las empresas periodísticas carecen de lo que tiene cualquier periódico, un número suficiente de reporteros para cubrir todas las fuentes, gente que procesa el periódico internamente. Bueno, nada de eso existe en los periódicos de internet. Hay unos cuantos reporteros, a veces ni uno. Se sostienen por la información que reciben de agencias noticiosas, sobre todo de Notimex, a la que se le puede hacer esa crítica que decía Omar. Son pues empresas muy pequeñas, muy frágiles, no tienen la capacidad para competir bien a bien con un periódico bien hecho, y sin embargo están ganando la pelea. Esto es también en demérito no solo de la información o del periodismo, sino del público, que va a recibir cada vez menos información, y esa información no solo va a ser menor, sino que va a ser mal trabajada, mal procesada. En fin, el asunto es grave porque una sociedad desinformada es una sociedad sobre la que suelen pasar los gobernantes alegremente. Me preocupa mucho el asunto, y me preocupa también este ataque sistemático, cotidiano, ya se está haciendo costumbre, contra los periódicos y los periodistas que no comparten en todo y por todo las posiciones, las actitudes, los dichos y los hechos del actual presidente de la República. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador porque creí que iba a dar seguridad en el empleo, y lo que hizo fue despedir a todos los trabajadores del sector público que no tenían base, pese a que muchos de ellos eran los que hacían el trabajo, no precisamente los basificados que tienen al sindicato que los defienda y que son prácticamente inamovibles. Me da mucho gusto que le ayuden con estas pensiones, con este dinero que le dan a los mayores de, que son 65 años, a las madres solteras, en fin, a sectores de la población que necesitan ese dinero. Me alegra mucho que se los den, y me alegra mucho también que no condonen impuestos. Ya estuvo bien, son miles de millones de pesos los que se condonan impuestos a las más grandes empresas del país, a las más poderosas, muchas de ellas transnacionales de matriz gringa o europea y hasta japonesa. ¿Qué razón hay para condonarles impuestos? Todos los mexicanos pagamos impuestos, hasta los que no tienen un empleo fijo pagan impuestos porque nos cobran el IVA en muchas de las mercancías que compramos. ¿Por qué las transnacionales no van a pagar impuestos? Bueno, me parece muy bien que les cobren. Me parecen bien algunas medidas del gobierno, yo estoy de acuerdo, pero creo que la pobreza no se acaba con pensiones, regalando dinero. La pobreza se acaba creando empleos bien pagados y permanentes. Es la única manera que conoce el capitalismo de combatir la pobreza con eficiencia. Sin embargo, bueno, supongo que cuando echen a andar ya el proyecto de Dos Bocas o del Tren Maya y algún otro por ahí,
va a haber bastantes empleos, muchos miles de empleos, cientos de miles tal vez. Eso me alegra, pero también me preocupa que los proyectos que se están echando a andar no siempre estén bien pensados. En la prensa hay una crítica, yo diría que sostenida, sobre todo contra el proyecto de Dos Bocas, también contra el Tren Maya, pero sobre todo el proyecto de la refinería de Dos Bocas, porque se dice que hay el riesgo de que con el descongelamiento de los polos, ¿cómo se llamará eso? Hay el riesgo de que suba el nivel del mar e inunde las instalaciones de esa refinería. No sé si sea cierto, yo no soy un especialista en eso ni entiendo, pero me parece que los periodistas que sí están enterados tienen derecho a decirlo. Pero vuelvo a lo que decía de las críticas que hace Andrés Manuel López Obrador en las conferencias mañaneras, un día sí y otro también, contra los periódicos y periodistas que no están de acuerdo en todo y por todo con él. Un caso es Reforma. Yo estuve en Reforma 12 años, me parece. Nunca sufrí censura, me considero un periodista de izquierda. Entonces, ese periódico respetó lo que yo decía. Entonces, me parece que es un periódico que sabe ejercer la libertad de expresión, y su antiguo director me dijo cuando me incorporé, porque yo primero me resistí, porque dije, bueno, pues el de ustedes es un periódico de derecha, del Grupo Monterrey, en fin. Y me llevaron con el director y me dijo que si algo caracterizaba a Reforma es que había descubierto que el periodismo independiente era muy buen negocio y lo vamos a seguir haciendo, me dijo, sencillamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende. Un periódico que se guarda la mitad de la información, que por conveniencia no publica una cosa u otra, es un periodismo que no vale la pena. Reforma ha tenido esa característica, como decía Omar, efectivamente, en el sexenio pasado, ningún medio de comunicación fue tan crítico, tan puntual para estar denunciando las violaciones a la ley y las raterías y otros asuntos del viejo régimen. Con López Obrador, bueno, pues han seguido en la misma línea, porque su oficio no es alabar al poder. El oficio que tenemos los periodistas es informar de lo que interesa a la sociedad, no al poder. Analizar esa información críticamente y dar nuestra opinión. Eso hacemos los periodistas, es nuestra chamba. Entonces, si no lo entiende el señor presidente, va a haber muchos problemas a lo largo de este sexenio. Y me preocupa porque es un momento difícil para el periodismo mexicano. Hay miles en los últimos 3, 4 años, son más de 5,000 los periodistas que se han quedado sin empleo. Si a eso le agregamos estos ataques cotidianos de la persona que ocupa el más alto cargo del país, si a eso le agregamos el que durante todo el primer semestre prácticamente no hubo publicidad del sector público para los periódicos viven de la publicidad, no tanto de la circulación. Alguno tendrá buen dinero de la circulación, pero es insignificante comparado con la publicidad. Y si el gobierno le quitó publicidad y ahora la va a dar, pero de manera muy limitada, yo quiero ver qué va a pasar con los medios en general, pero me preocupan más los periódicos impresos, porque tienen una característica, y es que ahí la información y la opinión dura, no se va en el momento, dura y la gente puede consultarla otra vez, analizarla y tomar decisiones de acuerdo con lo que lee. Es muy diferente a lo que hace la radio, la televisión, de que informan una vez y se acabó. Esa información se va porque es característica de los medios electrónicos. En fin, esa es la situación que yo veo, una situación bastante crítica, y espero que Omar me enderece lo que haya dicho yo incorrectamente. Muchas gracias. Bueno, voy a agregar una parte. Justamente, sí hemos pintado este panorama muy crítico de los medios de comunicación en relación con el actual gobierno. También falta a veces la autocrítica. Los medios muchas veces no hemos buscado o no han buscado al lector, sino que han buscado, por ejemplo, que sus ventas de publicidad sean justamente a los gobiernos, ¿no?
Ahora que se ha cancelado más de la mitad de la publicidad oficial por parte del gobierno federal, justamente lo que sí me preocupa, lo decía bien Humberto, hay más de 5,000 reporteros despedidos en los últimos años, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, editores, correctores de estilo, incluso los que antes eran los correctores de estilo en los diarios prácticamente han desaparecido, por eso ha aumentado el número de ratas en todos los diarios, porque se volvió un puesto prescindible, ¿no? Cuando antes era totalmente impensable que no tuvieras a alguien que revisara la ortografía y la redacción de todas tus notas, y todavía tenías tiempo para corregir, digamos, en las versiones preliminares antes de que tuvieras el impreso. Bueno, la autocrítica es justo eso, que no ha habido por parte de los medios de comunicación un acercamiento, una manera de buscar ese acercamiento con los lectores, que a final de cuentas son los que podrían salvarlo de esta crisis, porque no lo va a salvar el gobierno federal y no lo va a salvar tampoco el gobierno que sigue. Si el gobierno que sigue es de izquierda o derecha, pero decide utilizar la publicidad oficial como un arma, pues lo que vamos a tener son medios que sean adictos al dinero de la publicidad oficial. Entonces, lo que los medios tienen que empezar a tratar de hacer es buscar formas de financiamiento alternas a la publicidad oficial. Sí, mucha de la publicidad oficial se está yendo a Internet, sí, eso es cierto. Mucha de la publicidad normal, comercial, se está yendo a Internet porque es más barata y además es más focalizada, o sea, con todos los datos que diariamente le aportamos a Google sobre nuestras preferencias, nos llega una publicidad más seleccionada. Entonces las empresas prefieren pagar justamente por una publicidad que ya está más dirigida al consumidor, porque Google pues ya se sabe todos mis hábitos de consumo, ¿no? Todas las páginas que visito, todas las palabras claves que uso en mis correos electrónicos, todas las redes sociales que tengo, y bueno, por esa razón la publicidad de Internet parece ser que las empresas están pensando que es más efectiva y mucho más barata que en los medios de comunicación tradicionales. Pero justamente los medios de comunicación tradicionales tendrían que estar buscando este acercamiento con sus lectores. La publicidad también, la forma de atraer esa publicidad hacia los sitios de los propios medios de comunicación, sin que haya, por ejemplo, también la posibilidad de que se cuelgue en esa publicidad, que ha pasado mucho, publicidad de sitios fake. O sea, yo tengo un sitio de noticias, trabajo en un sitio de noticias, y de repente vemos que se cuela entre la publicidad comercial normal, publicidad de sitios de información que son falsas, ¿no? Las fake news que diría Trump. Y esto se vio mucho durante la campaña presidencial, que aparecía, por ejemplo, la publicidad de PGLeaks, ¿no? Que era información que nunca estuvo confirmada, pero se metía entre los banners de publicidad, porque la publicidad ahora no se compra directamente en los sitios, toda la publicidad se compra a través de Google, que tiene un mecanismo que se llama de sponsors, que son estos banners que el propio Google te va metiendo en cualquier sitio de Internet, ¿no? Hay otros sitios de Internet que se dedican a manipular la información de este tipo, uno muy socorrido es Argumento Político, que lo que tú ves es que publica puras noticias o muy manipuladas o a veces totalmente falsas, porque lo que viven es de los clics, ¿no? Entre más clics tengan con una información escandalosa, pues más ingresos generan, y además, como lo decía Humberto, son lugares que funcionan con 5 o 6 personas a lo mucho, que hacen copy-paste de información normal o de manipulación de otras informaciones. Entonces, los medios tienen que buscar de alguna manera tratar de competir o tratar de revertir este daño que hacen este tipo de sitios y buscar como estos mecanismos, como por ejemplo cobrar por consultas en línea del archivo histórico, como es lo que podría ser, lo que hace un poco el New York Times, lo que hace Reforma, pero no cerrarse, no tener todo cerrado de manera, no tener todo el sitio bajo cobro, sino algunas secciones o algunas cosas, algunas funcionalidades,
pues para que empiecen a financiarse, ¿no? Y creo que también nosotros como lectores a veces no somos conscientes, creemos que todo debe ser gratis. Algunas cosas pueden ser, pues si uno quiere a veces calidad de la información, a veces tiene que pagar. No siempre, no se pueden pagar, digamos, los precios. Las suscripciones que a veces ofrecen los medios digitales son altísimas, ¿no? Por ejemplo, una suscripción digital de Reforma es como de 2,000 pesos al año, pero para 4 dispositivos. Entonces, ahí lo que hemos hecho, por ejemplo, algunos amigos, es pagar entre todos la suscripción para cada quien tenga un dispositivo, pero los medios tradicionales tendrían que estar viendo en cómo abaratar esos costos para que tengan mayores ingresos, ¿no? Y ver este tipo de paquetes que además le funcionan muy bien a sitios como Netflix o como Spotify, que te ofrecen una membresía de, no sé, 100 pesos mensuales, pero pueden ser hasta 4 cuentas o 4 personas, ¿no? O 3 personas en diferentes lugares. Entonces, pues a lo mejor tendrían que estar volteando los medios a esas estrategias de cobro en línea que están poniendo pues estas plataformas tan populares. El propio YouTube está abriendo ya una plataforma premium que lo único que hace es que te quita los comerciales, un costo igual más o menos de 100 pesos mensuales, no sé para cuántos dispositivos, pero es una posibilidad que deberían estar explorando los medios de comunicación. Otro fenómeno que se está dando mucho es justo en este panorama crítico, es la explosión de estos llamados youtubers, ¿no? Que estas personas que en su propio canal de YouTube pueden transmitir no noticias, sino comentarios de noticias. Hay una disputa ahorita muy fuerte porque además los youtubers están yendo a las conferencias mañaneras y su labor ha sido más de torpedear a los medios de comunicación que de crítica al presidente de la República. Aquí, ¿qué es lo que pienso sobre este asunto? En el asunto de los youtubers, ellos tendrían que reconocer de entrada que ellos comentan las noticias de los medios tradicionales, ¿no? Critican mucho a los medios tradicionales, pero en realidad todas las noticias que comentan, o casi todas las que comentan, pues se las deben a los medios tradicionales, ¿no? O sea, la Casa Blanca, si ustedes consultan, por ejemplo, la Casa Blanca, este reportaje que exhibió los conflictos de interés, estas casas que prácticamente le estaban regalando al presidente de la República, las empresas contratistas, Grupo IGA, la complicidad con Televisa y la gaviota, Angélica Rivera, esta actriz que ahora ya se divorció de Peña. Si ustedes se fijan, los youtubers hablaron mucho de este tema. O sea, sin ese tema no hubieran tenido muchos de sus videos exitosos, ¿no? Pero entonces se refieren ellos a notas que están retomando de los medios tradicionales y que no han sido capaces de reconocer, que sin los medios tradicionales realmente no podrían reconocer. Y sí, el asunto de las conferencias mañaneras, pues también el reto de los medios es tratar de darle la vuelta al presidente de la República en este marcar agenda que nos impone diariamente. Pues es una estrategia de comunicación eficaz. Sin duda hay que reconocer que las conferencias mañaneras es un método eficaz de marcar agenda por parte del presidente, que además compite diariamente con los noticieros matutinos, tanto de televisión como de radio, que es imposible ignorar, que tienes que hacer referencia a lo que está sucediendo en ese momento, sino además quedas totalmente rebasado por la conferencia, ¿no? Tienes que estar cualquier noticiero matutino que se esté transmitiendo a la misma hora que la conferencia mañanera, tiene que estar rebotando y regresando a lo que está diciendo en esas conferencias. El reto también de los medios, de los periodistas, es ver cómo no nos quedamos solamente con la agenda presidencial, sino cómo nos vamos metiendo en esa agenda, pero desde un punto de vista crítico, ¿no? Hacer desde lo que llaman ahora fast-checking, o sea, checar lo que se dice en las conferencias mañaneras, qué tanto corresponde a la verdad y qué tanto es una apreciación solamente del presidente de la República sobre un hecho concreto, ¿no?
y entonces de esa forma generar una nota que ya no solo sea lo que dice el presidente de la República, sino que sea lo que dice el presidente de la República más la observación de los medios de comunicación sobre lo que se dijo y lo que hay atrás de cualquier cifra, evento que se maneje, ¿no? Y siguiendo con el tema de las mañaneras, si el presidente dedicara más tiempo a hablar sobre cómo combatir la violencia de los periodistas en lugar de criticar no solo la reforma, Proceso que es un medio de izquierda de toda la vida, ¿no? Y que ha sido un medio crítico, que ahora dice el presidente que es un medio conservador, ¿no? Hay una incongruencia del presidente de la República tremenda en esa observación, y la verdad es que a los medios y a los periodistas nos empieza a preocupar esta actitud que no quiere conciliar, que no quiere ver la crítica más allá de blanco y negro, y este llamado que le hizo al propio Proceso de estamos con él o estamos en su contra. No tenemos la obligación ni con este ni con ningún presidente de la República de sumarnos a sus causas. Claro que muchos podemos compartir algunos principios de izquierda, casi los periodistas que conozco, muchos tienen como algunos principios de izquierda, todos o también muchos somos defensores de derechos humanos, pero eso no quiere decir que tengamos la misma agenda del presidente de la República. Y bueno, o sea, hay libertad para criticar desde los grandes proyectos, como decía Humberto, de la refinería en Dos Bocas o el Tren Maya, que ha sido muy criticado por las comunidades indígenas de la península, no solo por los grandes medios, sino las propias organizaciones sociales que aglutinan a los grupos indígenas han criticado mucho la posibilidad de que el Tren Maya rompa no solo con el ecosistema, sino con el ritmo de vida de las comunidades indígenas, como ha pasado en otros lugares turísticos, ¿no? Que terminan las comunidades indígenas, las comunidades originarias, volviéndose mano de obra barata para una industria de los servicios que no respeta, digamos, las tradiciones, los lazos que existen en una comunidad. Yo tengo otros datos. Esta respuesta de yo tengo otros datos se está haciendo costumbre. A mí no me gusta que el presidente de la República desmienta a sus secretarios de Estado diciendo yo tengo otros datos, perdón, pero los datos que puede tener son los que le proporcionan precisamente sus secretarios de Estado y nadie más. Bueno, pero efectivamente estamos en una encrucijada porque hay quien dice, Bill Gates entre otros, primero decía que para el 2030 ya habrían desaparecido los periódicos impresos, ya su profecía la mandó hasta el 2050, más conservador, pero el hecho es que el periodismo impreso está en crisis, está sufriendo bastante. Omar hacía referencia a los correctores de estilo. En los periódicos, allá en los años en los que yo trabajé dentro de un periódico, el reportero escribía su nota, la leía por lo menos algunos párrafos el jefe de información y la pasaba a la mesa de redacción, donde la veía el jefe de redacción y se la pasaba a un corrector de originales. Ese corrector de originales la trabajaba fuerte y se la regresaba al jefe de redacción, quien se la repartía a un secretario de redacción que hacía ciertas planas. Una vez que esa nota estaba dentro del esquema de una plana, se iba a talleres. En talleres la veía la persona, primero los que trabajaban en el linotipo y después los que tipeaban en terminal de computadora. Y una vez que ya estaba recogida esa información por la computadora, la volvía a leer un corrector de originales. Se la regresaba al que la había tipeado, al que había operado la terminal de computadora, para que introdujera las correcciones. Una vez hecho esto, lo revisaba de nuevo el corrector de pruebas y se lo pasaba a quien hacía las planas ya físicamente. Ese le volvió a echar otro ojo. En fin, eran muchos pares de ojos los que veían cada nota. Por eso lo que decía Omar de que el periodismo está cada vez más mal escrito. Vean ustedes las cabezas de La Jornada. La Jornada era un periódico cuidadoso,
pero ya no hay correctores de originales en muchos periódicos. En Reforma creo que hay 3, uno para primera plana, sección editorial, no sé qué más, pero ya no hay, ha dejado de ser personal indispensable. Y miren, yo fui corrector de originales y ganábamos más que los reporteros, porque nuestro trabajo era muy delicado. Bueno, pues eso se acabó. Y el resultado está no solo en la gramática, que es un horror en el día a día, sino también en el contenido, el enfoque. El reportero no está obligado a saberlo todo, pero sí está obligado a averiguarlo. Y de repente encontramos con que el reportero aventura una información que no está confirmada, o un dato que él cree que es el cierto y resulta que no. Bueno, y como no hay esos pares de ojos que veían antes una información, pues lógicamente eso se publica, se va y de repente hasta se hace ya lugar común y toda la gente lo cita. Entonces, esa crisis a la que yo me refería de los periódicos ha traído un gran desempleo dentro de los periódicos, hay cada vez menos personal porque no hay dinero, sencillamente no hay dinero para sostener los sueldos, sobre todo los sueldos de los altos ejecutivos, que son los que se llaman la parte de León, y lógicamente esto repercute también en los puestos de abajo. ¿A quién se sacrifica primero en todos lados? Pues al más débil, lógicamente. Y hay un pequeño problema, y es que ese periodismo, el periodismo mexicano, el periodismo impreso tradicionalmente, sirvió al poder. Y sirvió al poder a cambio de un buen pago. El principal anunciante de los periódicos mexicanos fue siempre, en el siglo XX por lo menos, el Estado mexicano. El gobierno federal, las secretarías de Estado, los gobiernos estatales, las instituciones autónomas, pero de ahí salía, de dinero de los contribuyentes, salía para darle más del 50% a los periódicos. Y en algunos casos ese porcentaje llegó a veces hasta el 100%. Fue el caso, por ejemplo, del periódico El Nacional, que era un periódico del gobierno. Empezó siendo un periódico del Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, y en 1940 el presidente Ávila Camacho lo incorporó al gobierno de un plumazo. No era órgano oficial, pero operaba como tal. El periódico El Día también fue muy beneficiado por los dineros públicos, aunque me parece que fue un periódico formidable en los años 60, pero el hecho es que los periódicos, fueran de izquierda o de derecha, vivían del erario, vivían del sector público, vivían de nuestros impuestos. Ese presupuesto para medios fue pasándose cada vez más a los medios electrónicos, especialmente a la televisión, pero como esas cosas no pueden crecer indefinidamente, llegó el momento en el que ya no alcanzaba para todos, la cobija ya no alcanzaba a tapar a todos, y empezaron a recortaron a los medios impresos, recortaron a la radio, que llegó a tener un gran auge. Miren, el caso de la radio es muy particular. En los años 30 se emitió una legislación que expresamente prohibía a la radio dar información pública. No podían hacer noticieros, los hacían de todos modos, pero en la ley de radiodifusión eso estaba prohibido. Entonces la radio fue siempre, la radio informativa fue siempre accesoria, nunca fue lo más importante para la sociedad. Sin embargo, en 1985 ya existían varios noticieros de estos que transmiten durante varias horas, y cuando vino el temblor de 1985 me tocó ver a una buena cantidad de reporteros que empezaban a pasar su nota, todavía no había celulares, se iban al teléfono más cercano y desde ahí hablaban a su emisora, y casi todos pasaban al aire directamente. Eso fue un golpe tremendo para la censura. No había manera de censurar esas informaciones que estaban saliendo del lugar de los hechos y que se transmitían en el momento en el que las cosas estaban ocurriendo. Esto le dio un auge a la radio formidable, que duró, yo supongo que unos 15 o más años, en el que la radio se empezó a llevar grandes presupuestos publicitarios. Hoy creo que ya estamos lejos de eso, otra vez la radio siento que va para atrás, ya no son tan importantes los noticieros. La muerte de Zabludovsky, que tenía un muy buen noticiero a mediodía,
la retirada de Sergio Sarmiento del Grupo Radio Centro. Todo esto ha ido influyendo para la caída de la importancia de los noticieros de radio. No quiero decir que esté yo de acuerdo con todos los noticieros de radio, estoy de acuerdo con muy pocos y con muy poco de lo que transmiten, pero me gusta que haya diversidad de intereses, diversidad de puntos de vista, porque el gobierno debería entender eso, debería entender algo que decía don Jesús Reyes Heroles: lo que resiste, apoya. Un gobierno donde todos cantan la misma canción no le sirve a nadie, ni a la sociedad, ni al propio gobierno, ni mucho menos al interés nacional. Necesitamos que haya muchas opiniones, muchos puntos de vista, una gran libertad informativa y que todos podamos formarnos un criterio a partir de esa diversidad informativa y esa diversidad de opiniones. Si el Estado mexicano no es capaz de entenderlo, sus representantes no lo entienden, bueno, pues creo que vamos a pasar por un periodo negro, que no será tan negro como el que vivimos los que venimos haciendo periodismo desde que en este país no se movía la hoja del árbol sin la voluntad del señor presidente. Aquellos tiempos en el que el PRI tenía siempre la razón, sus gobernantes también, y en el que lo que se podía decir en los artículos de opinión era casi nada, y aprendimos también a decir las cosas en esas condiciones. Podemos volver a hacerlo, ya sabemos cómo se hace. Y vale más que el gobierno lo entienda, porque de otra manera va a haber muchos problemas para la sociedad, sí, para los periodistas, por supuesto, pero también para el gobierno. Pues no sé si queda poco tiempo, como aproximadamente 10 minutos. No sé si hay alguna pregunta del público. Ay, Dios mío. Mi pregunta es: ¿por qué ha aumentado el precio de los periódicos? Anteriormente yo compraba hasta 3 periódicos y me gustaba confrontarlos y tomar el periódico de atrás para adelante y me pasaba horas viendo cada nota y eso. Y ahora pues no, uno se puede dar el lujo de estar comprando varios periódicos. Yo creo que tiene que ver justo con el financiamiento, ¿no? Entre que el papel cada vez es más caro, que tienen menos fuentes de ingresos, o sea, los periódicos no pueden bajar muchas veces el costo de sus versiones impresas, porque de por sí ya sufren una crisis financiera por su falta de ingresos. Yo creo que eso tiene que ser una de las explicaciones, o es una de las explicaciones. Digo, no soy empresario, pero me parece como una de las explicaciones más lógicas. Y no solo se han vuelto más caros, también sus ediciones son más delgaditas, ¿no? Cada vez esta crisis se ha ido reflejando, por ejemplo, en que han ido desapareciendo suplementos culturales, cuando los suplementos culturales fueron para muchos de nosotros, pues, una academia, ¿no? O sea, yo recuerdo, o sea, el suplemento cultural de La Jornada, cuando era una revista, ¿no? Y eran, no me acuerdo cuántas páginas, pero más de 80 páginas de una revista, ¿no? Ahora, si hay 8 planas bueno, La Jornada todavía tiene un suplemento cultural, pero si tiene 8 planas o 4 ya es mucho, ¿no? Por ejemplo, Reforma desapareció su suplemento cultural y lo fusionó primero con un suplemento de política y después hace poco terminó desapareciéndolo, pero igual ha sido como la mecánica de los medios, ir abaratando costos, pues no solo desaparecen personal, sino también desaparecen páginas, desaparecen información, porque no toda cabe. Incluso ahorita que escuchaba a Humberto Musacchio sobre todo el proceso para publicar una nota, ahora los reporteros pueden publicar su propia nota, con todo y faltas de ortografía, por supuesto, porque lo que te permite Internet o las nuevas plantillas de Internet es que hay una plantilla de WordPress en la que tú mismo ya tienes que subir tu nota, porque de esa forma es más rápido. Te ahorras editores, te ahorras auxiliares, te ahorras correctores. Pues el riesgo es que es información no verificada, con errores de ortografía, con errores de redacción, pero es mucho más barato y costeable para los periódicos, porque además es así como compites en tiempo real frente a las redes sociales. Son perdidos.
Muy buenas tardes a todos, qué bueno que están aquí, donde se está tratando un asunto de fundamental importancia para la libertad en México. Es verdaderamente un gran gusto ver a estos dos señorones del periodismo que se atreven a bajar aquí a donde estamos los simples mortales y a darnos ideas. Yo tengo, ¿cómo se llama?, una visión quizás un poco más tremenda de lo que ustedes acaban de plantear. Si revisamos la historia del periodismo en México, no ha habido época donde los periodistas libres no corran peligro de muerte. Y esto lo podemos ver desde que México es México, vamos, desde la época de la independencia, porque ahí para atrás la tiranía española, cuando eso era la Nueva España, era todavía más rígida. Ahí están ejemplares que fueron prácticamente garbanzos de a libra en la época colonial, donde apenas se tocaba un asunto de política o de economía y tenían que desaparecer. Así desaparecieron pues los intentos de los primeros periodistas mexicanos. Ustedes hablaron un poco aquí a partir de lo que ha sucedido del año 2000 para acá. Pero acuérdense que con el señor Echeverría, con López Portillo, vivimos la terrible cosa esa que le decían la guerra sucia y que no era más que muerte y persecución para los compañeros periodistas. O sea que el daño ha sido mucho más grande todavía. Creo que lo que está sucediendo ahora es como la antesala de ver a un señor que se abroga el derecho de decirlo todo según su punto de vista y se parece mucho a lo que en otras épocas, en otro lugar, hizo aquel que decía, el Estado soy yo. No deja ni siquiera que sus compañeros del mismo grupo den la versión de los hechos que da la propia vida. A mí me parece que en tanto que la población mexicana no tome conciencia de la pérdida de la libertad de expresión, de las libertades de reunión, ahora también hay castigo para las marchas y todo eso, y que no haya la posibilidad de eso que usted comentaba, ¿no?, verificar los datos, ver los hechos y confrontarlos con la realidad. Entonces, estamos caminando directito a una dictadura. Y eso, pues digo yo, debiera ser asunto de preocupación de todos, ¿eh? Y ya no les sigo haciendo más historia porque es una historia tan larga, que podría llenar todos los panteones nada más con puros periodistas, ¿eh? A ver, tengo varias cosas que en las cuales no estoy de acuerdo con ustedes, como decir que Zabludovsky era un buen periodista, sí, y lo era, pero cuando el 68 se quedó callado, ¿sí? Y eso no lo están diciendo, no están diciendo cómo se vivía antes el periodismo también, ¿sí?, que era o a base de chayotes o no se decía nada. Pero sobre todo lo que me gustaría es que comentaran, ustedes dos, ¿vieron el video del jefe Diego con Adela Micha y con Mauleón? ¿No lo han visto? Ah, bueno, pues los dos hablan con eso, esto acaba de salir, hoy lo vi, y decían, miren, ustedes son unos periodistas muy buenos y lo están haciendo muy bien y están pegándole muy bien al gobierno, pero se queda en un círculo cerrado. Necesitamos llegar al pueblo, ¿sí?, a decirles lo que realmente está pasando en México, ¿sí? Esos son los periodistas que en estos momentos parece que son los dueños de la verdad, ¿sí?, y que tienen programas de televisión, son los opinadores, ¿no? Entonces, bueno, parece que solamente hay un periodismo. Yo estoy de acuerdo con todas las críticas que se están haciendo de cómo se están de pronto tratando, pero por ejemplo toda la violencia contra los periodistas no es de ahorita,
viene desde mucho antes. Y la violencia ahora contra los periodistas es de otra manera, aparte de las muertes y los desaparecidos y todo esto. Estoy hablando del día a día, ¿no? O lo que le critican a Andrés Manuel por estar... Pero, ojo, ¿sí? Yo creo que una cosa que está haciendo mucho daño es ese pseudoperiodismo, ¿no? De los grandes opinadores que parece que tienen la verdad. Bravo. Yo tengo otros datos. No, evidentemente, miren, voy a empezar por lo de Zabludovsky. Zabludovsky era efectivamente la voz de la presidencia de la República en aquellos años, en los años del absolutismo priista. Él mismo lo dijo, cuando lo echaron de Televisa, Zabludovsky estuvo muy enfermo de cáncer, estuvo a punto de morir, sobrevivió, y cuando sobrevivió ya habían nombrado a su hijo para dirigir el noticiero nocturno de Televisa, el 24 horas, pero al rato lo echaron, entonces Zabludovsky decidió renunciar junto con su hijo y se fue. Y a mí lo que me resulta formidable es que ese periodista que fue la voz de la desgracia de este país, del priismo, enemigo del movimiento de 68, en el que militamos varios de nosotros, ¿o no, Paloma? Sí, ese periodista fue capaz de cambiar. Ese periodista hizo el mejor periodismo de radio en los años 2000, ¿eh? Bueno, pero lo hizo, y ese noticiero de radio se convirtió en punto de referencia para estar informado y orientado. También eso me parece muy importante. Bueno, pues sí, bueno, pero él ya no era el periodista de 1968, era otro. Cambió radicalmente. Y bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar. Sí, pero bueno. El hecho pues es ese, tenemos un periodismo que está lejos de ser lo que nos gustaría a muchos. ¿Por qué? Porque para empezar, los periódicos los hacen empresas privadas en su mayoría. En México teníamos una empresa pública que era la que editaba El Nacional. El periódico El Día era también una empresa privada, era una cooperativa. Por cierto, las cooperativas también se han extinguido. El Día era un periódico publicado por una cooperativa, La Prensa era publicado por una cooperativa, Excelsior era publicado por una cooperativa en los años 70. Bueno, las cooperativas acabaron. Para empezar, porque se reformó la ley y ya no representaba ventaja organizarse en forma de cooperativa. Cuando creamos, por ejemplo, periódicos como Uno más Uno o La Jornada, pensamos, por supuesto, en crear una cooperativa, pero no era negocio, no nos permitía ningún ahorro y optamos por crear sociedades anónimas. Me parece que es la forma más viable ahora de hacer las cosas. Pero insisto, esas empresas están en crisis, están en una severa crisis. El caso de los periodistas oficialescos, así como Adela Micha o Héctor de Mauleón, bueno, Héctor tiene todo el derecho a tener un punto de vista contrario al del presidente de la República, creo. Y sí me parece que donde está fallando y mucho la visión de medios que tiene el actual gobierno es en esa forma de ahorcar a los medios públicos. Los presupuestos de radio, de las emisoras de radio, de televisión del sector público, tienen presupuestos que malamente les alcanzarán para sobrevivir a fin de año. Han tenido que despedir a cientos de trabajadores, sobre todo aquellos que cumplen trabajos específicos, dirigir un programa o cosas así. Si el Estado mexicano, si quien está al frente del Estado mexicano no entiende que necesita de los medios de comunicación y que basta con las mañaneras, bueno, yo creo que hay un error de fondo en ese asunto. Las mañaneras efectivamente orientan la opinión, dan, como me decías tú hace un momento, dictan agenda para el día y para el siguiente, sí, pero eso también implica un enorme desgaste para el presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República debe estar por encima de esas cosas, por mucho que deba tener una opinión, por supuesto que sí, pero él tiene todos los instrumentos del poder
para hacer que las cosas vayan en un sentido o en otro. Entonces, arriesgarse, dar la cara, comprarse todos los pleitos, me imagino que es un negocio muy malo y que nos va a cobrar a corto plazo. Y para mí el gran temor es que si este gobierno fracasa, México se va al caño. El PRI y el PAN están en bancarrota, absolutamente en bancarrota, y van a estar peor a la vuelta de estos años del sexenio. No hay opciones políticas y cuando eso ocurre, pues hay gente que usa uniforme verde olivo. Ya lo vimos en algunos países sudamericanos, ¿eh? Cuando fallan los gobiernos civiles, ahí están los gobiernos militares. Yo espero que eso no le ocurra a México, porque los gobiernos militares cuentan con un apoyo decidido por entero de los grandes capitales. Esos grandes capitales que hoy le están negando colaboración a López Obrador, por mucho que se reúna a desayunar o a comer con ellos, ¿eh? Entonces, me parece pues muy peligroso, ¿no? Yo diría, por ejemplo, ¿por qué no hablo, por ejemplo, de los periodistas que se han acercado más a la visión oficial, como Adela Micha, ¿no? O como Héctor de Mauleón? Simplemente no puedo hablar por ellos porque nunca he estado en el lugar de ellos, ¿no? Yo nunca he sido un periodista cómodo para el poder, ¿no? Chayotero. Yo no sé de Mauleón, pero Adela me queda claro que nunca ha sido una periodista independiente. Cuando intentó tener un espacio como periodista independiente en internet con esta cosa que se llamaba La Saga, fracasó absolutamente, ¿no? Y tuvo que regresar a los medios tradicionales a tener un programa. Nunca pudo tener su programa de La Saga como periodista independiente. Entonces, por ese lado, yo no puedo hablar por los periodistas que han sido cómodos al poder porque nunca lo he sido, ¿no? Nunca me he sentido identificado con ellos. Y por eso hablo poco de ellos, porque yo hablo desde mi posición siempre de crítica al poder. Y entiendo que hay opinadores en todos los medios que antes fueron muy cómodos o incluso cómplices de Enrique Peña Nieto, y el que me parece más claro es Pablo Iriart, ¿no? Y que ahora es un crítico activo del gobierno. Pero yo no podría hablar nada sobre Pablo Iriart porque nunca he tenido el lugar de Pablo Iriart en relación con el poder. Nunca he sido cómplice de un presidente como lo fue él, no solo con Peña, sino con Calderón y con Fox, ¿no? A mí me parece que por ese lado pues no habría manera de que me refiera tanto a ellos, sino que yo sigo refiriéndome a la visión crítica que tengo y sostengo desde que ejerzo el periodismo. Por otro lado, por lo de Zabludovsky, pues yo no era tan fan del nuevo Zabludovsky, pero pues tampoco soy fan del nuevo Bartlett, ¿eh? O sea, de Manuel Bartlett o de tantos otros que están en el gobierno, que en el 68 también estaban del otro lado. Entonces, sí me parece que Zabludovsky tenía derecho a cambiar como lo tuvo Bartlett, ¿no? Y como lo tienen muchos que están en el actual gobierno de Morena, que ahora hay hasta expanistas convertidos, y no me refiero a Tatiana, a quien sí tengo respeto, a Tatiana Cloutier, pero ahí teníamos al señor Manuel Espino. Entonces, desde esta postura, sigo manteniendo mis críticas al gobierno de López Obrador, y bueno, si haría alguna crítica a los medios, es a partir de lo que comenta Paloma, es que los medios le pagan más a los opinadores que a los reporteros. Y pues los reporteros son los que llevan los insumos para poder justamente tener una agenda propia en los medios. Normalmente los opinadores pues opinan, ¿no? Y tienen un punto de vista, pero muy pocos de los que realmente tienen columnas aportan información distinta como para poder dictar la agenda en los propios medios, o como para poder incluso tener información más relevante que un reportero. Entonces, mi crítica a los medios sería, pues es que ya dejen de pagar tanta opinión, porque además en este momento todos podemos opinar gratuitamente a través de las redes sociales, y todos tenemos una opinión, y parte de las confrontaciones que hay ahorita entre lectores y medios es justamente esa disputa por el monopolio de la opinión, porque efectivamente antes sí había un monopolio de la opinión que estaba centrado en algunos columnistas que eran los más influyentes, y ahora pues los youtubers no son más que eso, opinadores desde una plataforma gratuita, y pues por eso hay estas disputas tan grandes,
pero pues tiene que haber crítica y autocrítica de los medios, ¿no? O sea, la crítica sí al gobierno de López Obrador, pero esa autocrítica de por qué le están pagando, por ejemplo, más a los opinadores que a las personas que les consiguen información y que con esa información son capaces, pues a lo mejor, de denunciar un acto de corrupción a nivel estatal o federal, o desenmascarar un funcionario que dentro de la 4T puede ser alguien que solo está promoviendo sus intereses, ¿no? Y que le haría mejor a la 4T no tenerlo ahí, gracias a la información de los periodistas, gracias a la información y no al silencio. Bueno, antes de terminar, porque ya nos están corriendo, nada más quiero decir que los periodistas tenemos la obligación de informar y analizar bien la información, de criticarla, para que la 4T no se convierta en un 4T. Gracias.